Hola, entonces, continuando con nuestro seminario de semiología psiquiátrica y vamos caminando, vamos avanzando, ya dejamos atrás el estado de conciencia y la orientación. Recuerden que esos dos no entraban en la mnemotecnia por el valor clínico que tienen. Si una persona tiene alteraciones del estado de conciencia, tiene alteraciones en la orientación, en lo último en lo que tenemos que pensar es en psiquiatría. Sí hay condiciones de la psiquiatría que causan alteraciones en el estado de conciencia y en la orientación, sí las hay, son complejas, uno no se lo imagina hasta dónde, pero estarían los estados disociativos. En estados disociativos incluso hay coma disociativo, pero los estados disociativos son afortunadamente raros, infrecuentes o relativamente infrecuentes a comparación en cambio de las intoxicaciones, de los traumas, de las infecciones del sistema nervioso central, etcétera. Entonces, ahí sí toca pegarse de ese adagio tan bello de la psiquiatría, de la semiología general, perdón, que hay que analizarlo con pinzas, pero que vale la pena reflexionarlo y es, si yo oigo cascos, sonido de cascos andando en la calle, pues debo pensar que probablemente es un caballo y no una cebra, ¿cierto? Pero resulta que si la cebra, hubo una cebra que se voló del circo o bueno, ya gracias a Dios no hay animales en los circos, pero se voló del zoológico, entonces puede ser que lo que yo esté oyendo enfrente de mi casa sí sea una cebra y se me pasó. Los médicos por eso siempre tenemos que tener en cuenta esa probabilidad y evaluarla. Pero pues es muy poco probable que sea la cebra, lo más probable es que va a ser el caballo. Cuando ustedes se enfrentan a estados de conciencia alterados, cuando se enfrentan a desorientaciones, de lejos, la inmensa mayoría de las veces, o incluso puedo afirmar que todas las veces de lo que es la vida de uno como médico general en un servicio de urgencias promedio, lo más probable es que le van a tocar son causas es como tal no psiquiátricas. Y habiendo descartado todas las no psiquiátricas, si usted ve que definitivamente, bueno, probablemente ese paciente le vendrán a hacer el diagnóstico de un coma disociativo o de una alteración neurológica de otro tipo, no neurológica, perdón, le harán la alteración del diagnóstico psiquiátrico, pero probablemente ya no en un primer nivel, como es lo que pretendemos pues que ustedes se orienten inicialmente en estos seminarios. Entonces eso nos permite afirmarles que si hay estado de conciencia alterada, orientación alterada, en lo último en lo que tienen que pensar es en psiquiatría, es en lo último en lo que tienen que pensar y por eso son los dos primeros ítems del examen mental. Ya de aquí para allá empezaríamos con las alteraciones que en cambio sí por lo general vemos dentro de la psiquiatría. Y entonces acuérdense que la mnemotecnia es llegar a la cabeza y que el paso que sigue es poner al paciente en posición anatómica y verlo como un todo. Y estamos hablando entonces del tercer paso del examen mental que se llama porte y actitud. Es decir, en este cajoncito hay dos cositas. Es un cajoncito ahí partido por la mitad del examen mental. Empecemos por el porte. ¿Qué es de lo que hablamos cuando hablamos de porte? En latín viene de porta, que literalmente significaba puerta, y era que cuando se dejaba un surco en donde supuestamente se trazaba una muralla por donde se iba a construir una nueva ciudad, cuando llegaban al sitio en donde iba a quedar la puerta, la persona que estaba trazando ese surco con ese arado, por decirlo de alguna manera, pues lo levantaba para que quedara el montículo y no quedara marcada la pared, sino que ahí iba a ser la puerta. Entonces de ahí viene porta porque se levanta porta, de portar, ¿cierto? Esa etimología nos permite decirnos que es como esa primera impresión que nos hacemos de una persona, es como esa puerta de entrada ya al examen mental. Y no porque nosotros vayamos a ser ningún crítico de moda, no porque nosotros vayamos a hacer ninguna apreciación sobre la higiene del paciente desde ningún tipo de condición de crítica o de descripción peyorativa. No. Lo que pasa es que la manera en la que la persona habitualmente viste, la manera en la que la persona habitualmente cuida su higiene, sus uñas, su barba, en el caso de que le tenga, su cabello, sí, etcétera, esa forma de el autocuidado, esa forma de uno vestirse, normalmente sigue unos patrones. Entonces,
Cuando esos patrones cambian y más si lo hacen de manera dramática, recuerden, volvemos al tema de ver el video de introducción a la psiquiatría. Acuérdense que una de las características de los trastornos mentales que nos describe el maestro Vallejo Ruilova es las rupturas biográficas. Entonces, una de las formas en las que a veces vemos ruptura biográfica en la historia de las personas es con cambios en el porte. Entonces, el porte hace referencia a varias cosas, pero miren que por lo general lo terminamos describiendo de la ropa, de la higiene personal, y con eso nos hacemos una idea. No porque, insisto, no porque nos interese desde una crítica de la moda o de lo que sea, sino porque si representa un cambio en la historia habitual de una persona, nos puede orientar, asociado obviamente a todos los demás ítems que vamos a seguir hablando del examen mental, sobre si existe o no la posibilidad de un trastorno. Básicamente, ¿qué cosas se deben describir en el porte? La idea es que lleguemos al punto de hacer una muy buena descripción de esa persona con el objetivo de que un colega que estuviera leyendo nuestro examen mental se pudiera más o menos imaginar a esa persona. Entonces, variando, volvemos al tema de que en esto hay muchas aproximaciones, pero variando, los ítems que no deberían faltar en el porte son los siguientes, pudiendo haber más, pero digamos que los mínimos deben ser estos. Ojalá una descripción de la complexión física de la persona. Se ha peleado mucho sobre si se usa o no se usa el tema de los biotipos. ¿Por qué? Porque como los biotipos hubo un tiempo en el que se creía que tenían una manera de hacer alguna predicción sobre la probabilidad mayor o menor de tener cierto tipo de trastornos, digamos que eso no es del todo descabellado. Si yo tengo sobrepeso, tengo más riesgo cardiovascular. Eso está claro. Entonces miren que de alguna manera, pero como esto se prestó para tantas sensibilidades, entonces a veces pues se pueden dejar los biotipos de lado, aunque los biotipos tienen una utilidad y es que en una palabra le describen a alguien, ¿cierto? Una persona normolínea, pues es una persona que tiene probablemente un índice de masa corporal dentro de la normalidad, ¿cierto? Una persona brevilínea casi siempre tiene el índice de masa corporal elevado y una persona longilínea casi siempre tiene el índice de masa corporal disminuido. Entonces, con las tres palabritas serviría, pero como esos tres temas de normolíneo, brevilíneo y longilíneo se han prestado para tanta dificultad, si quieren no los usen, pero entonces describir la complexión de la persona. Si es de una complexión llamémosla normal, si es de una complexión atlética, las personas que hacen ejercicio, ¿cierto? Si es de una complexión robusta o si podemos emplear el término sobrepeso o según el índice de masa corporal con obesidad y la podríamos subclasificar según el índice de masa corporal o de una persona de bajo peso. Listo, con eso. Entonces ya cuando a uno le dicen, mire, entrevisté a una persona de una complexión normal o entrevisté a una persona de una complexión atlética o entrevisté a una persona de una complexión de sobrepeso, ya usted se va haciendo una idea de más o menos cómo era esa persona. Lo siguiente que no debe faltar, la relación entre la edad cronológica y la edad aparente. Una cosa que debemos hacer los médicos con frecuencia, y qué pena que no lo mencioné ahorita, pero eso los tengo que decir, siempre recuerden que antes de pesar un paciente, cuando estemos en el consultorio, siempre al ojo tratemos de calcularle el peso de 5 en 5. Recuerden los que de pronto van a seguir viendo esto en orden, si ya vieron el video de contención farmacológica, la importancia de poder calcular el peso de las personas más o menos una adecuada precisión y recuerden que siempre se coge el rango inferior de lo que uno dice. Uno nunca va a decir, esta persona pesa 73 kilos, 3 gramos, no. Uno dice, esta persona pesa entre 70 y 75 y para calcular los medicamentos siempre se va al error por la más baja y dice debe pesar, yo calculo los medicamentos a 70 para equivocarme lo menos posible. Lo mismo con la edad. La edad también debemos aprender a calcularla al ojo, entonces es muy importante siempre antes de preguntarle la edad a nuestros pacientes tratar de calcularlo. ¿Y cómo lo hacemos? Eso no es una cosa mágica, al igual que el mismo tema de la complexión con el peso.
pues las arrugas alrededor de los ojos, la cantidad de cabello, ahí van viendo, ¿cierto? Las canas que pueden aparecer en diversas partes del cuerpo, la calidad de la dentadura, la calidad de la piel en general. Entonces eso nos permite hacernos una idea de cuánto le calcularíamos en edad a esta persona. Y vuelve la burra al trigo. No es que usted se va a poner a decir, tiene 62 años, 3 semanas. No, usted lo que dice es, esta persona debe andar entre los 60 y los 65. Y luego de eso usted ya le pregunta la edad. ¿Y usted qué puede encontrar? Bueno, yo le calculé 60, 65 y la persona me dijo que tenía 63. Perfecto. Me puedo pelar un poquito, ¿cierto? Yo dije de 60 a 65 y la persona me dice 66. Pues son congruentes. ¿Qué es congruente? La edad cronológica, o sea, la edad real del paciente con la edad aparente. Pero en psiquiatría, y no con infrecuencia, vemos situaciones en donde yo al ojo le pongo a una persona que, por ejemplo, tiene entre 55 y 60 y le pregunto cuántos años tiene y la persona me dice que tiene 43. Es decir, que la edad aparente es superior a la cronológica. Y resulta que nos vemos y el diagnóstico de la persona, por ejemplo, trastorno depresivo recurrente, trastorno de ansiedad muy crónico. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues ese disparo constante de cortisol ahí que tiene sufriendo esa persona, porque acuérdese toda la teoría neurohormonal que está alrededor de la depresión y de la ansiedad, le ha pasado la factura y esta persona se ve más envejecida de la edad que realmente tiene. Puede ocurrir el caso contrario, que yo a una persona le ponga que tiene, qué sé yo, voy a decirlo jocosamente, que tiene 20 a 25 y la persona me dice, no, yo tengo 32. Entonces usted, uy, la edad aparente sería inferior a la cronológica. Eso sí no se usa, así a veces pase. Si usted le, bueno, sí tiene un uso, sí tiene un uso, que casi se me olvida decírselo, en medicina forense, sí tiene mucho uso por el tema de a veces de simulación de la edad, ¿cierto? Pero en la consulta general, en la consulta que nos toca a nosotros con frecuencia, si eso llegara a suceder y pues uno tiene acceso al documento del paciente, o sea, ahí no le van a mentir, entonces pues el paciente me pasa la cédula y efectivamente tiene 32 años, pero yo veo como que la edad es muy inferior, normalmente no se reporta. Ahí se reporta que la edad aparente es congruente con la cronológica. La que realmente nos interesa, sobre todo porque nos va dando marcadores de cómo han evolucionado los trastornos, es cuando la edad aparente es superior a la cronológica. Lo siguiente que debemos describir en el tema del porte es la higiene. Si la persona pues está aseada o no está aseada al momento de la consulta. De nuevo, insisto, eso no lo describimos para ninguna crítica, ¿no? Pasa, por ejemplo, en depresión. Entonces la persona se ve con la barba descuidada o la señora se ve con el no está arreglada, tiene el cabello desorganizado, ¿cierto? A veces de pronto las uñas no están arregladas. Y ahí, ¿qué es lo que preguntamos? Y entonces la familia nos dice, no, y a veces ni siquiera lo necesitamos preguntar. La misma familia o incluso el mismo paciente dice, mire, yo que soy la persona más pulcra, la que más me preocupo por mi presentación personal y en estos días con esta tristeza no me ha provocado ni bañarme, no me he arreglado las uñas, no me he arreglado nada. Entonces ahí vemos que el porte está descuidado, colocamos así, ¿cierto? Porque, y no, porque no, eso lo hacemos en el análisis, pero el porte está descuidado y entonces ya después veremos, por ejemplo, en el estado de ánimo triste y en la expresión del pensamiento, la catastrofización, la visión en túnel, todas las distorsiones del núcleo depresivo que hablaremos en su momento. Y entonces ya vamos armando o algo muy importante que voy a empezar desde ya a mencionarles, que es el tema de la coherencia del examen mental, porque uno casi siempre ve que los exámenes mentales son muy coherentes. Cuando hay incoherencias entre el examen mental, es decir, que cosas que no me cuadran, veo una higiene descuidada, pero no me cuadra con el motivo de consulta que, por ejemplo, yo estaba hablando, ahí hay que preguntarse qué sucedió. Esa es la parte inicial del porte en cuanto a la higiene. La siguiente parte del porte es el tema del vestido. Si el vestido y el arreglo del vestido es el habitual para el paciente. Ahí hay que tener mucha prudencia con el tema del género, porque si estamos hablando de personas que le están haciendo consulta por un cuadro posible de disforia de género,
Ya hay la congruencia de la ropa con respecto al sexo genético no es importante, porque lo importante es la congruencia del vestido con la identificación de género que tiene la persona. Entonces la persona, pues de sexo genético es varón, pero se identifica como mujer y viene vestido como mujer. Entonces no se pongan ahí porque eso en semiologías viejas, entonces se describía y entonces estaba toda la descripción del DSM-2, en fin, espero que todos me entiendan muy bien. Entonces eso era unas vainas que terminaban siendo agresiones a la persona. No, lo importante es con el sexo con el que se identifique la persona, ¿cierto? Entonces, la verdad, yo les voy a ser honesto, eso ya ni se usa en los exámenes mentales porque ya no se coloca si el vestido es acorde con el sexo de la persona. No se usa, sencillamente no se usa. Pero sí usamos el tema de si, por ejemplo, y aquí quiero aprovechar una descripción que hace el doctor Marco Fierro en su semiología, que a mí encuentro uno de los excelentes libros de semiología que hay acá en Colombia también, y Marco Fierro en su semiología del psiquismo. Entonces él describe un señor que siempre se ha vestido de colores oscuros, llamémoslo muy, no sé cuál sea el término para que no empecemos con los regionalismos, pero pues tratemos de meterle humor, que conste que lo digo con humor para que quede el aprendizaje, no en ninguna manera pretendiendo ser peyorativo en nada. Entonces digamos que la persona es muy cachaco, entonces está con su chalequito y su corbata y su pañuelito aquí, entonces siempre el mismo color, todas las veces llega a la oficina y saluda: señorita, ¿cómo está? Ta, 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 nadie le da pico, ahora sí que menos, y entonces no da la mano tampoco. Ese señor ya ha sido su porte y de una vez ahí les estoy metiendo actitud de toda la vida, y, o por lo menos como lo conocen en la empresa. Y un día el señor llega con camisa de muchos colores, pantalón blanco, zapato blanco, media roja, abraza a todas las señoras, querendón, ¿cierto? No necesariamente seductor, sino solamente querendón, saludador. ¿Sí? Miren el cambio tan dramático. Ah, entonces que vestirse de chaleco, ah, el doctor nos está diciendo que es que vestirse de chaleco está bien, ¿no? Y que entonces vestirse de camisa de flores está mal. De ninguna manera, acuérdense que lo vengo diciendo desde el principio, esto no es para criticar. Nosotros no somos críticos de moda, afortunadamente escogimos la medicina, eso no nos corresponde a nosotros. No, aquí lo que nos corresponde es si ese cambio, primero dramático, ¿cierto? Porque es un cambio en lo que este señor habitualmente tenía, que si además se acompaña de alteraciones afectivas, ¿cierto? Entonces ya resulta que después estamos entrevistando a la señora y la señora, la esposa, dice: mire, nosotros sabemos, él tiene un trastorno bipolar y sabemos que le va a dar la manía porque él empieza a vestirse así y ahí sí, entonces deja atrás todos sus modos y se vuelve ya ahí sí menos tímido, más expresivo. Entonces, lo malo no es saludar de pico o no saludar de pico en la empresa. Lo malo no es vestirse de tal o de cual color, de ninguna manera. Ni estamos diciendo además que sea malo, que el mero hecho de cambiar de ropa sea malo, tampoco. Acuérdense que estábamos hablando de la coherencia del examen mental. Una persona puede vestirse siempre qué sé yo, voy a decir de gris, y un día le da por vestirse de rojo. Y usted le pregunta: oye, ¿y por qué estás hoy de rojo? No, sabes que me dieron ganas de ensayar y a ver cómo me sentía. Me siento raro o rara, pero estoy ensayando. Pues ahí no hay nada psicopatológico. Pero escuchen el cuento de la señora. Nosotros ya sabemos que a él le va a dar la crisis de manía de su trastorno bipolar porque la primera cosa que le pasa es que se empieza a cambiar de ropa y empieza a cambiar de actitud. Ah, listo. Entonces ahí vemos para qué es que sirve el porte y la actitud. Es porque nos orienta sobre algunas condiciones que podrían ser psicopatológicas o algunas otras que no. Si el paciente, por ejemplo, para las personas que hacen psiquiatría en la ACE, entonces, si el paciente se evalúa en una unidad de cuidado intensivo y entonces uno puede escribir ahí en porte también, como en ese mismo ítem, uno a veces pone: viste pijama hospitalaria, su aspecto de salud general se ve comprometido, tiene dificultad para articular las palabras porque presenta disnea, tiene monitorización cardioscópica, tiene líquidos endovenosos, está recibiendo tal o cual tratamiento. Así, todas esas situaciones, digamos, anexas cuando se hace la entrevista fuera de los contextos como el consultorio o la habitación del paciente en una unidad de salud mental. Cuando hay esas situaciones particulares,
de la condición de la entrevista también se pueden poner ahí. A veces el tema de los tatuajes es interesante porque normalmente detrás de todo tatuaje hay una historia. Entonces, si ustedes ven que el paciente recientemente se hizo un tatuaje y ustedes le preguntan y resulta que detrás de la historia ustedes encuentran algo como, no, y que veo que tienes un tatuaje, quisieras contarme, se ve que es reciente, ¿por qué te lo hiciste? Y la persona llega y dice, no, me lo hice porque la voz tal, usted había visto un examen mental aparentemente normal y usted se fijó en eso y le dice, no, me lo hice porque la voz me indicó que me hiciera este tatuaje y aquí representa tal cosa y usted encontró una alucinación por preguntar sobre el tatuaje. Entonces usted podría colocar en porte tatuaje de tales y tales características y en expresión del pensamiento relata que el tatuaje fue ta, 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 ta. Entonces siempre cuando ustedes se enfrentan a condiciones en la manera del vestir o de los accesorios, de los piercing, todas estas cosas que ustedes crean que representan un cambio significativo en el patrón habitual de la vida del paciente, las podrían describir aquí en este ítem, deporte. Y hasta ahí llegamos con porte. Ahora pasamos a actitud. ¿Cómo es el tema de la actitud? La actitud a la que nos referimos acá no es la de la semiología general. Recuerden que en semiología general hablábamos de las actitudes con respecto a una postura corporal, ¿cierto? Por ejemplo, actitud sedente, está sentado. Decúbito total, esa era la actitud que hablábamos en semiología general. En semiología psiquiátrica hablamos de actitud, es básicamente refiriéndonos a esa condición en la que los seres humanos manifestamos gusto o disgusto, me voy a permitir decirlo así sencillamente, hacia un estímulo en particular. Cuando hablamos de la actitud en psiquiatría, es el grado de colaboración, el modo en el que se desenvolvió el paciente durante la entrevista. Podríamos decirlo como el grado de gusto o disgusto que el paciente mostró hacia la entrevista. Para comprender el tema de la actitud, vamos a hablar primero de la actitud que llamaríamos normativa, la normal. Permítanme el término, la normal. ¿Cuál sería la actitud normal de una entrevista? La actitud de interés. También podemos redactarla como colaboró para la entrevista o colaborador o colaboradora para la entrevista según el género. ¿Cuál es esa actitud de interés o actitud colaboradora o sencillamente el adjetivo colaborador, colaboradora? Eso lo veremos cuando estemos redactando. Entonces es cuando la persona tiene un contacto visual que es el habitual, que entre otras cosas es normal, el normal, no, a mí me da risa cuando los estudiantes a veces llegan y ponen, fija la mirada en el entrevistador, entonces yo les pregunto, ¿fue que se quedó toda la entrevista así mirándolos así? Porque si eso está como raro, ¿cierto? Eso haría parte de otra de las actitudes que vamos a mencionar ahorita más adelante. No, es que la persona tiene un contacto visual habitual. El contacto visual humano es espontáneo, es frecuente, uno no se queda mirando constantemente a alguien porque eso es amenazante. Uno mira y puede que mire a otras partes, ¿cierto? Mira a la persona y se encuentran los ojos por momentos, pero no es una cosa permanente. No encuentro otra manera más que describírselos de decir que el contacto visual es el habitual de una conversación y más de lo que se esperaría para una entrevista psiquiátrica. Primer elemento. Segundo elemento, el volumen de la voz y la prosodia que la persona empleó eran las esperadas para la entrevista. No hay otra manera de decirlo, pero es una conversación. Miren, casi que me permito decir que como lo que está pasando entre ustedes y yo en este momento, cuando ustedes después están viendo este video, pues estamos haciendo una conversación. Entonces, eso es como lo espera. Usted al paciente le haga preguntas y él se las responda, que cuando el paciente le hace preguntas, usted se las responde y qué sucedió dentro del contexto de lo que era lo esperado para la entrevista. Entonces, el volumen y la prosodia. Y ya de una vez les expliqué el contenido y que lo que se habla en la entrevista era lo esperado. Es decir, esa persona, piensen en una consulta normal de qué sé yo, de un seguimiento de hipertensión.
Entonces la persona se sienta, usted le toma la presión, ¿cómo está don Pedro? ¿Cómo está doña Susanita? ¿Se está tomando los medicamentos? Ah, mire, la presión arterial le salió muy buena, entonces siga con los medicamentos, no coma sal, haga ejercicio. Ah, bueno, doctor, ahí me voy a meter al gimnasio, esta semana voy a participar del grupo ahí que están yendo al barrio para ponernos en actividades, tan, 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 tan. Una conversación normal. Se llama actitud de interés. Esa es la actitud de interés. Entonces, a partir de esos ítems, ¿cómo es el contacto visual? ¿Cómo es el volumen? ¿Cómo es la prosodia? ¿Cómo es el contenido de lo que se habló? Uno, teniendo en cuenta esa actitud, llamémosla esperada, la normal, pues estarán las actitudes que serán las que no serán la normal o la esperada. Entonces, en el libro ustedes van a ver que está muy, muy, muy descrito, como les decía, utilizando la definición del diccionario de la Academia de la Lengua para la actitud seductora, para la actitud histriónica, para la actitud hostil, para la actitud suspicaz, para la actitud hostil. Como lo que hacemos es usar la definición del diccionario de la lengua, yo quisiera que si el ejercicio está saliendo bien, yo con solo mencionarlas ustedes ya se las estuvieran imaginando. Actitud hostil, pues la persona está empleando un lenguaje, incluso una postura corporal amenazante, ¿cierto? El elemento central es la amenazante. Esa persona puede que si fije la mirada y si me mira fijamente como de manera amenazadora, o siempre cuento el cuento de uno que me tocó, que ilustra la actitud amenazante, porque claro, en la actitud amenazante uno muchas veces, en la actitud hostil, perdón, uno muchas veces se imagina a la persona con alto volumen de voz, sí, que emplea lenguaje soez, dice groserías, sí, que además amenaza, sí, todo eso hace parte de la actitud hostil. Y muchas de las actitudes hostiles son así, alto volumen de voz, mirada fija, conducta amenazante, ¿cierto? El psicomotor, la persona tiene las manos cerradas, respira aceleradamente, se mueve para un lado y para el otro. Entonces, cuando decimos actitud hostil, pues ya no la estábamos imaginando, pero yo siempre quiero contarles otra, porque la viví. Entonces una vez estaba yo haciéndole una atención de urgencias a un paciente por una farmacodependencia y la que estaba hablando era la mamá. Entonces la mamá relatando toda su situación de sufrimiento, doctor, se me lleva la plancha, se lleva una cosa, se lleva la otra, todo lo consume, la ropita que le damos, tan, 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 tan. Y el muchacho todo el tiempo estuvo con los brazos cruzados, con la cabeza así baja, no miraba, con las piernas estiradas así debajo del consultorio y nunca yo le decía, ¿y tú quieres comentar algo de lo que está diciendo tu mamá? Nada, no hablaba, no decía ni sí ni no, simplemente con la cabeza así. Entonces, bueno, mira, con la información que nos está compartiendo tu mamá, pues probablemente esté indicada una desintoxicación. Una desintoxicación es un proceso corto si tú colaboras, te invitamos a que tú nos colabores, te quedas unos días acá, como motivándolo. El muchacho no alzó la voz, el muchacho no dijo groserías, el muchacho ni siquiera cambió la postura, así, sin alzar la cabeza, simplemente dijo, ¿y usted y cuántos más me van a hospitalizar? ¿Cierto? Actitud hostil, esa es una actitud hostil. Y no alzó la voz, no. O sea, el elemento central ahí es el tema del lenguaje que es amenazante. ¿Sí? Que obviamente suele ser más frecuente es con alto volumen de voz, con una prosodia imponente, con un uso del lenguaje soez, etc. Actitud seductora, ¿cierto? Pues no la voy a representar acá. Normalmente en la clase trato de hacerlo para que se rían un rato y lo hagan. Pero entonces léanla. La actitud histriónica, la actitud quejumbrosa. La actitud quejumbrosa, acuérdese, pues si un paciente llega con una fractura al servicio de urgencias, no le vayan a poner por amor a Dios actitud quejumbrosa, ¿cierto? Porque pues es obvio que tiene que tener una actitud quejumbrosa en ese momento. No, léanla, mírenla, lean la actitud de gran confianza, que más o menos era la que les estaba ilustrando con el señor, que nunca saluda con contacto físico y él un día llega y sí es abrazador. Y, uno lo ve a veces con los pacientes, nunca lo han visto a uno, el paciente bipolar en una manía, y se lo presenta, bueno, mucho gusto, yo soy Juan, el psiquiatra que te va a evaluar, mucho gusto, doctor, y lo van a abrazar a uno y son queridos y uno termina hasta ese estado de ánimo, sí que vamos a ver cuando estemos hablando de afecto, ¿por qué se llama afecto? Ese estado de ánimo, incluso uno termina sonriendo, ¿cierto?
Bueno, muy bien, muchas gracias, no bien, pero así, sin abrazarnos, sentémonos ahorita con el, entonces ya uno tiene la excusa con, no, pero tranquilo, ahorita acuérdese que con el coronavirus nos toca y te siéntese bien pueda. Entonces, esa persona tendrá una actitud de gran confianza, ¿cierto? Esa es la actitud de gran confianza. ¿Qué quiero? Vuelvo y digo que con solo la actitud suspicaz, el que sospecha, ¿cierto? Entonces mira de alrededor, habla pasito, contesta muy poquito las preguntas ahí, como dice uno, toca casi que así como con sacaganchos para poder a ver qué es lo que le cuentan a uno. Porque no, bueno, ¿y qué quieres de lo que dice tu familia? No, usted sabe, doctor. No, pero yo no sé, quiero que me cuentes tú. No, no, usted sabe, y casi no cuentan. Sospecha, ¿cierto? Esa es la actitud suspicaz. La actitud de perplejidad, ¿cierto? Sorpresa, perplexitas, es sorprendido. Entonces es como el del que acaba de despertarse el trauma craneoencefálico, que como que ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Entonces algunos pacientes con psicosis se ven en lugar de suspicaces es perplejos. Entonces los invito a que le peguen la revisadita al manual para que tengamos el foro. Ahí están todas y cada una de las actitudes. Una persona puede tener varias actitudes durante una entrevista. Una persona puede empezar con una actitud altiva y usted tan joven y ya es doctor, ¿cierto? Y al final tener una actitud de interés porque usted supo manejar la entrevista y no le entró al ruedo a las provocaciones. Una persona puede empezar con una actitud hostil, no, pero yo aquí no me quiero quedar, y usted hace bien la contención verbal que saberla hacer y la persona al final termina colaborando. Entonces usted en el examen mental escribirá, aunque vuelva al ejemplo de redactar, quisiera dejarlo para el final, pero toca. Entonces usted colocará al principio actitud inicialmente hostil, luego colaboradora. ¿Mm? Una persona puede empezar en una actitud y terminar en otra. A veces los pacientes que hablábamos de gran confianza, ellos no se quedan en gran confianza todo el rato, ahí pasa algo. Al principio, porque él todavía no ha entendido, por ejemplo, a qué vino, entonces, querido doctor, y tal, y cómo está, y la familia. Bueno, mira, al final le dice uno, bueno, mira, sería recomendable que, no, yo aquí no me voy a hospitalizar, tal. Y entonces pasó de una actitud de gran confianza a una actitud hostil. Entonces, actitud inicialmente de gran confianza hacia el final de la entrevista hostil y puede ser que termine en una emergencia comportamental, y etcétera, etcétera. Entonces, esa es la actitud. La actitud es más o menos cómo colaboró el paciente, si el paciente colaboró para la entrevista y en qué actitud. Porque no hay muchos pacientes que colaboran. O sea, por ejemplo, una persona puede ser colaborador en actitud seductora. Una persona puede estar colaborador en actitud de gran confianza. Las personas pueden estar poco colaboradoras en actitud distante, por ejemplo, la de los deprimidos, ¿cierto? Que están más en sí mismos que en la entrevista. Una persona puede colaborar con esfuerzo en una actitud suspicaz, entonces finalmente colabora, pero casi no se comunicó y todo era como muy a la sospecha. Y las personas pueden estar definitivamente no colabora. Entonces, si usted ya no escribió, sino simplemente en actitud hostil, muchas veces lo que quiso decir el colega es que no colaboró. Pero a veces escribimos colabora con esfuerzo en actitud hostil, colabora con esfuerzo en actitud distante. Si colocamos actitud distante, probablemente vamos a hacer de los que, y me perdonan, me adelanto, pero probablemente en expresión del pensamiento vamos a ver el lenguaje monosilábico. Toda la entrevista fue sí, no, sí, no. Entonces, casi que ni colaboró, no logramos obtener mayor información de esa entrevista. Eh, Cuando estemos redactando también les voy a decir, o sea, evitar, evitar ser repetitivo. Entonces, si colocamos actitud de interés, no se debe colocar colabora en actitud de interés, no. Coloquen en actitud de interés o coloquen colaborador o colaboradora, sencillamente el adjetivo. Y con eso ya tienen un panorama. Un panorama es deber ir a leer el capítulo 3 del Manual de Semiología Psiquiátrica de la Universidad de Caldas, que se llama Porte de Actitud. Muchas gracias.